Buenos días. Buenos días. Correcto. Entonces, vamos a empezar a hacer la revisión del caso clínico 2. Debo subir el caso clínico 3 para hacer la revisión el día jueves. Y también antes del jueves debemos tener ya calificados el caso clínico 1. ¿Listo? Entonces, vamos a dar paso a la revisión de sus compañeros. Recuerden ustedes, es un caso clínico de un paciente joven, sin mayores antecedentes, que presenta un infarto agudo miocárdico con elevación del segmento ST. Entonces, la revisión está enfocada justo a las características de este paciente, ¿no? Adelante, adelante chicos, los escucho. Pues vamos a empezar con la revisión del caso clínico 2. Vamos a ver un poco sobre las causas del infarto agudo del miocardio. Y antes de eso, pues vamos a ponerles un video, dura muy poquito, 5 minutos, sobre la cascada de coagulación. Pues sí está muy, a mi ver, muy didáctico si le prestan la debida atención, ¿no? Estoy sangrando, tengo una herida. Habrá hemostasia con fibrina y vasoconstricción. Habrá hemostasia cuando se active cascada de coagulación. ¡Los mitocondrios! ATP Records. Producirse una lesión, la ciclooxigenasa va a transformar a este ácido araquidónico, será tromboxano a 2. Hay vasoespasmo en esta fase, es un reflejo inmediato pero temporal. Willebrand factor ayudará con la adhesión plaquetar. Siguiente fase de activación, ADP, serotonina y tromboxano a 2 se secretan de las plaquetas y se viene la agregación. El fibrinógeno de nuestro plasma se unirá a las GP de las plaquetas y irán llegando muchas plaquetas al lugar de la lesión. Ahora se viene la hemostasia secundaria que incluye la coagulación. Son 2 vías que convergen, cascada de coagulación. ¡Los mitocondrios! ATP Records. La vía extrínseca va a empezar con factor 3, también llamado factor tisular, con factor 7 el activado. Van a activar al 10 la vía intrínseca o de contacto, donde se activa el factor 12 por colágeno y está activado. Activa el 11, el
después el 9, pero activado. Junto al 8 activado, ellos activarán al factor 10 en activado. Y ya llegó la vía común. El factor 10 ya está activado. Junto al 5 activado van a activar la protrombina, suera trombina y vamos a coagular el fibrinógeno por la trombina. Se activa y monómeros irá a formar luego el 13 a la fibrina. La irá a estabilizar. Estoy sangrando, tengo una herida. Habrá hemostasia con fibrina y vasoconstricción. Habrá hemostasia cuando se active cascada de coagulación. Pienso que el video es muy interesante. Ariana, ¿este grupo mitocondrios es producto, es nacional o es argentino? Es argentino, tienen varios Ah, videos, de hecho. sí, 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 se nota muy, muy claro el acento. Está muy bien, os felicito. Una muy buena elección, me parece muy bien. Adelante. Buenos días, ¿me escucho? Sí, sí, lo escuchamos. Ok, bueno. Empezando con el infarto al miocardio, que se clasifica en varios tipos basados en diferencias patológicas, clínicas y pronósticas, que requieren distintas estrategias de tratamiento. El infarto de miocardio tipo 1 se clasifica como infarto al miocardio tipo 1 al infarto causado por una enfermedad coronaria aterotrombótica que suele precipitarse por la rotura o erosión de una placa aterosclerótica. El componente trombótico dinámico puede producir una embolización coronaria distal que cause una necrosis miocitaria. Además de la trombosis intraluminal, la aparición de hemorragia a través de la superficie rota también puede complicar la rotura de la placa. Aquí podemos ver una foto. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Como que está, no me deja, o sea, A ver. ¿así? Ajá. Bueno, entonces los criterios para el infarto del miocardio tipo 1 va a ser la detección de un aumento o descenso de los valores de la troponina cardíaca con al menos uno de los valores por encima del límite superior de la normalidad del percentil 99 y al menos una de las siguientes condiciones, que sea síntomas de isquemia miocárdica aguda, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales en la motilidad de la pared de nuevas, siguiendo un patrón compatible con etiología isquémica. Además, otra puede ser la identificación de un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria o por autopsia. La siguiente, por favor. Bueno, el infarto al miocardio tipo 2 es el mecanismo fisiopatológico que conduce al daño miocárdico isquémico por el desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno. En sí, la rotura de la placa aterotrombótica no es una característica del tipo 2, pero en pacientes donde se sospecha o se sabe que tiene la presencia de un factor estresante agudo, como por ejemplo una hemorragia gastrointestinal aguda con disminución brusca de la hemoglobina, puede producir un infarto tipo 2. Y esto pues se debe a que el aporte del flujo sanguíneo en el miocardio isquémico es insuficiente para satisfacer el aumento de la demanda de oxígeno que se produce en condiciones de estrés. Este desequilibrio entre el aporte y la demanda puede ser multifactorial y está relacionado con una perfusión miocárdica reducida. Puede ser por aterosclerosis coronaria sin rotura de placa, espasmo coronario, disfunción coronaria microvascular, embolia coronaria, disección coronaria con o sin hematoma intramural,
o puede verse otros mecanismos que reducen el aporte de oxígeno, tales como la bradiarritmia grave, la insuficiencia respiratoria con hipoxemia grave, la anemia grave o hipotensión o shock. O también puede verse a un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno debido a una taquiarritmia sostenida o una hipertensión grave. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok, entonces los criterios para el infarto del miocardio tipo 2 va a ser una detección o un aumento o detección de un aumento o disminución de los valores de la troponina cardíaca con al menos uno de los valores por encima del límite superior de la normalidad del percentil 99. Y además evidencia desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno miocárdico no relacionado con trombosis coronaria en presencia de al menos una de las siguientes condiciones, que sea síntomas de isquemia miocárdica aguda, cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales de la motilidad de la pared con un patrón compatible con una etiología isquémica. ¿Le puedes dar? Ok, gracias. Entonces, se clasifica en el tipo 3 si hay la sospecha firme de un episodio isquémico miocárdico agudo, aún sin evidencia de biomarcadores cardíacos del infarto. Algunos pacientes pueden mostrar síntomas típicos que indican isquemia miocárdica o infarto, acompañados de supuestas alteraciones nuevas en el electrocardiograma o fibrilación ventricular, y morir antes de que se pueda obtener sangre para la determinación de los biomarcadores cardíacos. También puede ocurrir que el paciente fallezca precozmente tras el inicio de los síntomas y antes de que se haya producido la elevación de los biomarcadores. Entonces, para los criterios del infarto tipo 3, va a ser pacientes que sufren muerte cardíaca con síntomas compatibles con isquemia miocárdica acompañados de alteraciones presuntamente nuevas en el electrocardiograma o fibrilación ventricular, que mueren antes de obtenerse muestras sanguíneas para la determinación de biomarcadores o antes de que se haya producido un aumento detectable o cuando el infarto se detecta por autopsia. Siguiente, por favor. ¿Ya se cambió? Es que no me A mí salió. sí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, ya me salió. El infarto del miocardio tipo 4A es una subcategoría, ¿no? Es aquel que está asociado con intervencionismo coronario percutáneo, o sea, una angioplastía primaria. Los aumentos independientes de los valores de la troponina cardíaca después de una cirugía bastan para establecer el diagnóstico de un daño miocárdico relacionado con el procedimiento, pero no para diagnosticar el infarto tipo 4A. Entonces, para esto se tiene que tomar en cuenta el criterio que sería, pues el infarto relacionado con intervención coronaria se define arbitrariamente por una elevación de los valores de troponina cardíaca mayor a 5 veces al límite superior de la normalidad del percentil 99 en pacientes con valores basales normales. En pacientes con valores de troponina cardíaca elevados antes del procedimiento y estables o descendentes, el valor de la troponina cardíaca posterior al procedimiento debe aumentar más del 20%. Pues no obstante, el valor absoluto después del procedimiento debe seguir siendo como mínimo 5 veces el límite superior de la normalidad del percentil 99. Además que se deben cumplir una de las siguientes condiciones. Cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales de la motilidad de la pared con un patrón compatible con una etiología isquémica. Hallazgos angiográficos compatibles con una complicación relacionada con el procedimiento que limita el flujo, como disección coronaria, puede ser oclusión de una arteria epicárdica mayor o una oclusión o trombo de una rama lateral. La siguiente, por favor. Para la clasificación del infarto tipo 4B sería pues la trombosis de stent, del stent, que constituye una subcategoría relacionada con la intervención coronaria percutánea y
Este va a ser documentado mediante angiografía o autopsia usando los mismos criterios utilizados en el infarto tipo 1. Pues aquí es importante indicar el momento de la aparición del stent en relación con el momento del infarto, ¿no? Y se proponen las siguientes categorías, que sería pues la aguda cuando es de 0 a 24 horas, subaguda cuando supera las 24 a 30 días, la tardía cuando supera los 30 días y de los 30 días a un año, y muy tardía, que es cuando ya es después de un año tras el implante del stent. En el C, pues ocasionalmente se produce infarto al miocardio, ¿no? En la angiografía, la reestenosis del stent en el territorio del infarto son la única explicación angiográfica, ya que no se puede identificar ninguna otra lesión o trombo culpable. Entonces, el tipo 4C se define como reestenosis focal o difusa o lesión compleja asociada con aumento o descenso de los valores de troponina cardíaca por encima del percentil 99, el límite superior de la normalidad, aplicando los mismos criterios también del infarto tipo 1. ¿Le puedes dar próximo, por favor? Bueno, en el infarto al miocardio tipo 5 hay muchos factores que pueden producir daño al miocardio relacionado con el procedimiento de la revascularización en el corazón, o sea, el bypass. Muchos de estos factores están relacionados con aspectos de la preservación cardíaca, el grado del daño traumático directo al cardio o cualquier tipo de daño isquémico. Por esto, pues, es esperable que tras todo el procedimiento del bypass se produzca una elevación de los valores de la troponina cardíaca. Entonces, para esto, los criterios serían el infarto relacionado con la cirugía del bypass se define arbitrariamente por la elevación de los valores de la troponina cardíaca 10 veces mayor al límite superior de la normalidad del percentil 99 en pacientes con valores basales de la troponina cardíaca normal, en pacientes con valores prequirúrgicos de la troponina cardíaca elevados pero estables o en descenso, la troponina cardíaca después del procedimiento debe subir más del 20%. No obstante, el valor absoluto después de la intervención tiene que seguir siendo mayor a 10 veces el límite superior de la normalidad del percentil 99. Además, se debe cumplir con una de las siguientes condiciones, que puede ser la aparición de ondas Q patológicas nuevas, o oclusión nueva del injerto o de la coronaria nativa geográficamente documentada, o evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales de la motilidad de la pared en patrón compatible con la etiología isquémica. Siguiente, por favor. Ok, bueno, otra enfermedad, bueno, una de las enfermedades que puede ser causante de un infarto agudo miocardio va a ser el síndrome antifosfolípidos. Esto lo podemos definir como una enfermedad autoinmune que va a ser caracterizada por una combinación de trombosis arterial y venosa, pérdidas fetales recurrentes. Paradójicamente también va a tener una trombocitopenia que no va a proteger ante la formación de trombos y pues la característica de la elevación de los anticuerpos antifosfolípidos. Estos anticuerpos son aquellos que van dirigidos a los diferentes tipos lípidos de la membrana celular. Estos van a ser principalmente el anticoagulante lípico y anticardiolipinas como la IgG e IgM. El cuadro clínico que va a ser asociado al síndrome antifosfolípidos también ha sido reconocido en varias enfermedades autoinmunes y no autoinmunes, y pues la asociación más importante que se ha hecho ha sido con lupus. Está bien documentado que la elevación de los anticuerpos antifosfolípidos incrementa el riesgo de trombosis venoarterial hasta en un 11%. Y de los 3 anticuerpos responsables de la enfermedad, la elevación de las concentraciones del anticoagulante lúpido va a ser el que indica el riesgo trombótico más potente. Y bueno, van a existir 4 mecanismos principales por los cuales se va a ocasionar la trombosis. Estos son la disminución del estado anticoagulante natural del endotelio, causada por la interrupción de la anexina A5, la inhibición del anclaje de la proteína C y la inhibición de la antitrombina. También va a ser la activación plaquetaria, la activación del complemento y la sobreexpresión del factor tisular en células endoteliales. Y pues rápidamente el diagnóstico de la enfermedad se basa en los criterios de Sapporo. Estos incluyen criterios tanto clínicos y de laboratorio.
y pues los podemos ver aquí en la tabla que aparece en la diapositiva. Para establecer el diagnóstico de esta enfermedad se necesita por lo menos un criterio clínico y uno de laboratorio de los que aparecen en la diapositiva. Siguiente, por favor. Y bueno, en sí es muy raro que un infarto agudo de miocardio se pueda dar como presentación de un síndrome de antifosfolípidos, pero sí es posible. De hecho, se han planteado 3 formas en las cuales los anticuerpos antifosfolípidos se pueden relacionar con la enfermedad coronaria y pues que estos puedan culminar en un infarto, ¿no? La primera va a ser por la producción de trombosis en arterias coronarias normales. La segunda es por la eventual asociación de los anticuerpos con aterosclerosis acelerada y la tercera va a ser por la inducción transitoria de anticuerpos secundaria a la necrosis tisular que ocurre en un infarto. Siguiente, por favor. El caso, chicos, el infarto agudo miocárdico del paciente, ¿qué tipo es? Pregunto al grupo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿qué tipo es? Del 1 al 5. Vamos recordando para que sus compañeros puedan tener mayor secuencia lógica. Adelante, ¿qué opina? ¿Tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 o 5? Tipo 1, o sea, es evidentemente, ¿no? Hay la formación de trombos en arterias coronarias sin mayores factores de riesgo. Ese es tipo 1. Correcto. Ahora, yo les pregunto, avancemos, no retrocedan la presentación. Ok, ¿por qué, ¿por qué hablamos de síndrome antifosfolípido? Pues a lo que entendí, por lo que estoy leyendo, y la verdad, pues sí me topé el caso clínico cuando estaba haciendo la investigación, es la presentación, bueno, es más bien la enfermedad causante del infarto en el paciente que vimos en el caso Claro, clínico. por eso, o sea, por eso es que estamos viendo el síndrome antifosfolípido. Es muy raro el que se presente en hombres a esa edad. Cuando uno piensa en síndrome antifosfolípido, hay que pensar en mujer que está en edad fértil o está usando anticonceptivos o algún otro factor de riesgo, pero es muy raro que un hombre joven pueda presentar un síndrome antifosfolípido y más aún que lo origine un infarto miocárdico, ¿no? Entonces, esa es la causa del infarto en el paciente del caso clínico. Entonces, lo que hemos buscado y lo que están haciendo sus compañeros es hacer un diagnóstico diferencial, lo que viene ahora, de un infarto agudo miocárdico no aterosclerótico en un sujeto sin factores de riesgo, ¿no? Muy bien, adelante, los escuchamos. Bueno, continuando con otra de las posibles causas. Mándeme. Es que quedan 5 minutos, no sé si quieren volver a entrar. Sí, adelante, vamos a volver a entrar para no interrumpir. Muy bien, continuamos, ¿les parece? Sí. Bueno, continuando con otra de las posibles causas que se podrían tomar en cuenta en este paciente es el MINOCA o el infarto agudo al miocardio sin enfermedad aterosclerótica obstructiva. Como mencionaba Clarisa, pues cada vez más son mayores las causas que se toman en cuenta al momento de determinar un infarto agudo al miocardio. En su mayoría, pues estos terminan siendo por algún tipo de obstrucción de las arterias coronarias y pues representa el porcentaje mayor de los casos, ¿no? Como tal, pues aproximadamente hasta de un 90%. Sin embargo, pues el porcentaje restante no se encuentra como tal una obstrucción, pero sí se encuentran elevación de los biomarcadores y compromiso importante pues de las funciones ventriculares, principalmente en algunos pacientes.
De aquí, pues es donde sale más que nada, debido a la presencia de otras etiologías, el término del MINOCA. Pues va a referirse principalmente a un síndrome multicausal de igual forma, definido por la presencia de un infarto agudo del miocardio, congruente con la tercera definición universal de infarto, que pues se ha estado revisando también anteriormente, y con el añadido de que hay arterias coronarias pues no obstructivas de apariencia normal o de casi normal en la coronariografía. Esta puede ser, se habla más que nada principalmente de estenosis angiográficas menores al 50%. Y además, pues se le tiene que excluir alguna causa clínica evidente, ya sea aquí, por ejemplo, se puede incluir por sí mismo una falla cardíaca, pues que tenga el paciente por sí mismo, una enfermedad renal y un tromboembolismo pulmonar, ya que estos pues pueden ser también considerados como falsos positivos de la elevación de la troponina, que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, estos van a corresponder del 5 al 25% de todos los infartos agudos al miocardio, dependiendo de la bibliografía que se consulte. Y este dato es según la European Heart Journal. Va a tener una tasa de mortalidad durante la hospitalización y a los 12 meses posteriores de entre 0.1 a 2.2% y de 2.2% al 4.7% respectivamente. Su prevalencia pues oscila más que nada principalmente en mujeres, con un 10 al 25% y con un 6 al 10% en hombres. Y pues aquí también se cabe resaltar que estos pacientes no van a tener una historia clínica previa de angina ni los factores tradicionales de una enfermedad coronaria, como hemos pues visto, ¿no? Que es el dato principal, que no haya un factor de riesgo coronario como tal. Y estos pues van a representar posteriormente una menor capacidad física y calidad de vida, pues en comparación a un paciente sano, pero van a tener mejor, o sea, van a estar mejor que los que tuvieron algún tipo de enfermedad coronaria obstructiva. Y pues según su etiología, estos se pueden dividir o subclasificar en dos tipos, por las causas epicárdicas y las microvasculares. Siguiente, por favor. Siguiente. Por favor. Y aquí se encuentran pues divididos en las epicárdicas y las microvasculares, que se van a desglosar a continuación. Siguiente. Pero les dejo la tablita con los datos de importancia. Y bueno, de las causas epicárdicas, estas se van a constituir principalmente por el espasmo coronario, la disrupción de la placa aterosclerótica y la disección coronaria. El primero, el espasmo coronario, pues se va a dar principalmente en personas asiáticas, y pues se va a ver explicado principalmente por una interacción de dos componentes, ya sea la hiperreactividad de las células del músculo liso vascular localizadas o difusas, y un estímulo vasoconstrictor, que va a ser transitorio y va a activar pues a las células musculares, ¿no? Este tipo de estímulo puede ser dado mediante las sustancias endógenas, como son los tromboxanos y la histamina, que veíamos, por ejemplo, pues en los factores de coagulación, y por sustancias exógenas de igual forma, como la cocaína y las metanfetaminas. El cuadro clínico va a estar caracterizado pues principalmente como todo lo demás, o sea, en un episodio de angina en reposo, que puede tener principalmente un patrón circadiano, ya sea presentar los eventos pues en la noche o en la mañana, ¿no? Casi nunca se van a dar pues en el transcurso del día. Y aquí pues vamos a encontrar cambios electrocardiográficos transitorios. O sea, no siempre van a aparecer, pues, ¿no? El diagnóstico se va a dar mediante la prueba de provocación con acetilcolina o ergonovina, que incluso también se puede agregar dopamina. Y la ergonovina pues va a ser la más estándar, que pues consiste básicamente en darle una infusión al paciente de esto para provocar pues el vasoespasmo como tal. Y se habla de que es positivo en este caso cuando hay una reducción de al menos el 75% del calibre del vaso asociado a síntomas o signos de isquemia posteriores a la administración pues, ¿no? de estas sustancias. Y el tratamiento principal de va a ser por calcioantagonistas y nitratos. Y en el caso, por ejemplo, de que muy raro, no todos van, solo en algunos casos seleccionados, pues se va a colocar un stent
o se va a derivar para una denervación simpática en pacientes que tengan pues principalmente alto riesgo de muerte súbita por este vasoespasmo. Y también se puede indicar el uso del cardiodesfibrilador implantable. La segunda es la disrupción de la placa aterosclerótica, que esta pues se va a dar principalmente, como se mencionaba, en mujeres con factores de riesgo cardiovascular, casi todos son principalmente mujeres. Su fisiopatología va a estar explicada por pues la presencia de las placas ateroscleróticas. Estas van a tener una extensión excéntrica desde el lumen arterial. Pues si bien sabemos, pues van a tener una capa fibrosa delgada y pues muchos lípidos, perdón. Entonces, esta disrupción se va a dar al momento en que la capa fibrosa se rompe y genera pues una trombosis parcial y transitoria. Esta no va a llegar obstructiva como a condicionar una fibrinólisis espontánea y una embolia distal. Este va a ser pues más que nada el principal mecanismo en el que se sustenta. Y su diagnóstico, aquí a diferencia del pasado, la coronariografía no va a tener tanto peso para demostrar en sí pues las placas, porque estas no van a tener una obstrucción tan significativa, pues, ¿no? Y ni la trombosis asociada, o sea, no va a ser tan visible, pues. Aquí entonces van a ser los métodos ideales, el IBUS o ultrasonido intravascular o coronario y la OCT o tomografía de coherencia óptica. Y esta pues va a ser la que tiene mejor resolución, tiene más resolución, pero es poco usable el EI, ¿no? O sea, no se utiliza tan común. Y en algunos casos pues también sirve de apoyo el uso de la resonancia magnética cardíaca, ya que en esta sí vamos a poder apreciar áreas de necrosis y edema tardío, pues ya con el medio de contraste, ¿no? Con el gadolinio. Y pues van a detonar las áreas específicas del territorio vascular que esté afectado. El tratamiento se va a basar principalmente en antiagregación dual por 12 meses o un año y por estatinas, ya que pues van a presentar un alto riesgo de eventos recurrentes estos pacientes. Y pues también las estatinas van a ayudar a aumentar el grosor de la capa fibrosa de la placa aterosclerótica y reducir pues en sí la capa de los lípidos. Siguiente, por favor. La tercera es la disección coronaria, que esta va a tener una presentación rara, pero se va a dar principalmente de igual forma en mujeres jóvenes, sobre todo durante el embarazo y en el puerperio. Su fisiopatología pues va a estar sustentada por la aparición de una hemorragia intramural que va a afectar la capa media de la pared arterial. Esta va a generar un lumen falso y pues como va a expander la pared arterial va a llevarla a tal punto de llegar a su disección y pues se va a ver comprimido el verdadero lumen de la arteria como tal, pues que va a terminar ya en lo que se conoce como el infarto agudo del miocardio. En sí se desconoce su causa, pero se ha asociado a la presencia de displasia fibromuscular y pues con su relación con el embarazo puede adjudicarse un poco pues al exceso de progesteronas, que esta va a aumentar la elasticidad arterial, el volumen arterial y el gasto cardíaco como tal, que pues puedan determinar la hemorragia media del vaso en sí, pues, ¿no? El diagnóstico igual va a ser por el IBUS y la OCT, e incluso también aquí se puede utilizar pues la angiota, que es de utilidad. El tratamiento es básicamente de manejo conservador, no se recomienda el uso del stent y las estatinas están contraindicadas porque pues en la mayoría de estos pacientes no van a tener un riesgo cardiovascular como tal. Hay preguntas ahí cuestionables. Tu nombre es Laura. Vamos a ver las imágenes. En la parte superior derecha está la imagen de una angiografía coronaria. La arteria que va de arriba a abajo, que le ponen CX, es arteria circunfleja. Y la arteria que va hacia arriba, horizontal, que le ponen LAD, es la arteria descendente anterior. Entonces, en la siguiente imagen de la misma angiografía, noten ustedes que la arteria LAD prácticamente se ocluye y donde está la flecha, donde está la flechita,
va a ser la imagen, vamos a ver abajo las imágenes, lo que es la letra D y la letra E. Y en la letra D está un ultrasonido intravascular coronario, un IVUS, y pueden ver ustedes cómo se remarca con amarillo la figura E, y la figura E donde está apareciendo ese pequeño cuello, el redondo y el cuello y hacia afuera, es la imagen, es la altura del vaso coronario que se ha disecado. Como muy bien dice su compañera, se está creando otra falsa luz, por lo cual se está originando una obstrucción. No está el vaso obstruido hacia adelante, sino que se ha creado una falsa luz, se ha rajado, entre comillas, la luz del vaso y ha pasado la sangre de la luz del vaso, se ha metido al endotelio, al subendotelio, que está generando ahí una falsa luz. El problema, como bien dice su compañera, es que se produce en las mujeres que están embarazadas y puerperio. El tratamiento conservador es básicamente a veces difícil tomarlo porque estamos hablando de la obstrucción de la arteria coronaria más importante que tiene el cuerpo humano. Entonces, si se obstruye esa arteria, puede caer fácilmente en estado de choque y finalmente se puede perder la madre, el producto, todo junto. Entonces, hay que sopesar el tratamiento en ese momento. ¿Por qué? Porque si ya estamos en periodo del feto con viabilidad, habrá que hacer la cesárea de urgente y pasar a la sala de hemodinamia. Se puede poner un stent en el área de disección. ¿Esto para qué? Para que se cierre ese agujero en la parte del endotelio que está lesionado y se reapertura el flujo coronario por la luz del vaso normal, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, parte conservador. Se entiende que es gestante, la radiación para poner el stent está contraindicado. Solo tendríamos que proteger al feto o al niño, pero es un estado muy raro, la verdad, que se presente así espontáneamente la disección, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Yo creo que es un caso complejo que requiere múltiple enfoque para tomar la mejor decisión, ¿no? Muy bien, adelante, Laura, adelante, te escuchamos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora las microvasculares, que era pues la otra subclasificación que les mencionaba. Estas causas van a estar principalmente caracterizadas por la enfermedad de Takotsubo, la miocarditis y la tromboembolia coronaria. Primeramente, pues la enfermedad de Takotsubo, tiene pues múltiples nombres o sinónimos que corresponden al síndrome de Takotsubo, disenesia apical transitoria del ventrículo izquierdo, cardiopatía inducida por estrés, síndrome del corazón roto o apical ballooning, que pues es en inglés. Su prevalencia es incierta en algunos casos, puede oscilar entre el 1.2 al 2.2% de todos los síndromes coronarios agudos y se va a presentar principalmente o mayoritariamente en mujeres posmenopáusicas. Tiene una mortalidad intrahospitalaria del 0 al 8%, y al año del 1 al 2%. Y pues su fisiopatología va a estar dada principalmente por una disfunción ventricular izquierda de naturaleza transitoria. Esta puede ser de horas a semanas y en ausencia pues de una enfermedad arterial coronaria como tal. El cuadro clínico va a estar típicamente evidenciado por la hipocinesia o acinesia de los segmentos medial y apical del ventrículo, y se va a ver redondeado, que esto pues va a ser lo que en sí le va a dar la imagen de característica de Takotsubo, que es pues una vasija que se utilizaba para capturar los pulpos, que ahí pues de ahí viene su nombre, ¿no? Por lo redondeado de la parte apical del ventrículo. El diagnóstico, en sí no se ha llegado como a un consenso específico como tal para hacerlo, pero se toma mucho en cuenta los cambios electrocardiográficos, ya sea en la fase aguda o en la subaguda, y el que se va a ver principalmente pues es la elevación del segmento ST. Entonces aquí también entraría pues como parte de los otros síndromes coronarios agudos, pues otro diagnóstico diferencial, ¿no? Como tal complejo. Y esta elevación pues va a ser de los principales rasgos o cambios electrocardiográficos. Va a tener aproximadamente en un 81% de los casos se va a ver.
pero también se pueden ver otros como una inversión profunda de las ondas T o prolongación de QT en las primeras 48 horas. El tratamiento de igual forma, pues no se ha establecido un manejo regular o como se diga, pues establecido así oficialmente como tal, pero se recomienda el uso de los betabloqueadores cardioselectivos y los IECAS, principalmente en aquellos pacientes que presenten una disfunción ventricular persistente. En el caso de que haya un choque cardiogénico, pues sí se puede utilizar o se aconseja el uso de los inotrópicos y dispositivos de asistencia ventricular y pues obviamente evitar simpaticomiméticos, ¿no? Porque pues nos van a matar al paciente. Otra causa es la miocarditis. ¿Sí? Su principal causa, su etiología más común, pues es de origen viral, principalmente por el adenovirus, el parvovirus B19, el virus del herpes simple 6 y el Coxsackie. Pues también puede ser, aparte de la viral, por medicamentos, por toxinas, por enfermedades autoinmunes o enfermedades infiltrativas y trastornos endocrinos, entonces también es multicausal. Su fisiopatología va a estar basada principalmente pues una obstrucción microvascular secundaria a la inflamación del miocardio por la infección, y esta pues nos va a llevar a una disfunción microvascular similar a una vasculitis. El cuadro clínico va a estar caracterizado de igual forma por dolor torácico, cambios inespecíficos electrocardiográficos, biomarcadores positivos y enfermedad coronaria no obstructiva en la coronariografía. El diagnóstico se va a hacer mediante la ventriculografía y la resonancia magnética cardíaca, ya que pues nos van a ayudar principalmente a hacer el diagnóstico diferencial con Takotsubo, ya que aquí podemos ver anormalidades de la movilidad global y regional, pues no, o sea, que era lo que veíamos que el otro va a tener asinesia o disinesia pues apical principalmente o media. Pero el diagnóstico, la herramienta diagnóstica, el estándar de oro es la biopsia endomiocárdica, pero esta pues tiene varias indicaciones específicas, solo se va a indicar en pacientes con falla cardíaca de reciente diagnóstico, de causa inexplicada, compromiso hemodinámico, sospecha de autoinmunidad o enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis y la miocarditis eosinofílica. O sea, no se va a hacer pues en todos como tal, ¿no? El tratamiento está afectado principalmente por betabloqueadores igual, y ECAS y medidas de soporte ventricular en el caso de ser necesarias, e incluso pues hasta el trasplante cardíaco dependiendo del caso y de la severidad. Siguiente. La tercera causa es la tromboembolia coronaria, que pues su fisiopatología corresponde principalmente al compromiso de la microcirculación coronaria, pero también puede encontrarse un compromiso epicárdico. Se va a sospechar principalmente pues, en todos los pacientes con el MINOCA como tal, pero aquí hay que hacer muy buen ojo, ya que puede también estar presente en individuos con factores de riesgo asociados, que pues ya sería, por ejemplo, en el caso de una fibrilación auricular, la cardiomiopatía dilatada con trombo intracavitario, una válvula protésica, la estenosis mitral reumática, el mixoma atrial y la endocarditis infecciosa. Esta también pues, puede ocurrir en otro tipo de trombofilias adquiridas o hereditarias, como el síndrome de antifosfolípidos que nos mencionaba Diana anteriormente, la mutación del factor 5 Leiden y deficiencia del factor 12. Y también puede ser secundaria a trastornos mieloproliferativos y efectos septales como el foramen oral permeable. Entonces, esta es una entidad mucho más compleja todavía porque pues en sí tiene un trasfondo o una etiología también multicausal. El diagnóstico se va a hacer mediante la ecocardiografía transesofágica o ecocardiografía con contraste, y el tratamiento va a ser individualizado con prevención secundaria, con anticoagulación o el cierre del defecto septal, pues dependiendo de si se presente o no, como veíamos como causa secundaria. Y bueno, en las imágenes que se ven ahí, la primera, la A y la B, las del lado izquierdo, son representaciones pues de la ecografía. No. Esas imágenes, Laura, A y B, son imágenes de un ventrículo izquierdo cuando se contrae. Ese se llama ventriculografía. Ajá.
En la imagen de arriba, nota el ventrículo izquierdo, se contrae. Todo lo que está pintado negro, negro bien remarcado, es la parte que no se mueve, es la zona del infarto. Correspondería al septum, la punta y parte de la parte inferior del ventrículo izquierdo. En cambio, esta sería la diástole ventricular. La imagen B corresponde a la sístole ventricular. Noten que los segmentos de arriba basales se han contraído, han disminuido de diámetro, pero la zona infartada, que es la parte del septum, la punta y parte de la parte inferior, no ha cambiado de tamaño. Es así como nos damos cuenta que esas son las zonas de infarto. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de un infarto sin aterosclerosis, no obstructivo, no grande, por todo lo que implica, ¿no? Sí, de hecho, esas imágenes ya son de en sí, todas en conjunto de las causas microvasculares. En la A y la B son de la representación del síndrome de Takotsubo. Correcto. La A, como usted decía, es en la diástole y la B en la sístole. Aunque está muy bien, o sea, es una disinesia apical que Ajá. muy bien lo has descrito. Takotsubo son dos japoneses que describieron primera vez el síndrome y lo han hecho muy bien. Y hay en México, no solo de étnica asiática, también en nosotros hispanoamericanos, sobre todo en mujeres, como muy bien lo ha señalado, hay a veces un ambiente de estrés intenso que no se sabe cómo es que produce en algún momento espasmo o liberación de sustancias inflamatorias que te originan infarto por segmentos, sobre todo en la punta y la parte del septum, ¿no? Está muy bien ejemplificada la imagen, ¿no? Adelante. Y bueno, en la C es la elevación espontánea del segmento ST y angina en ausencia de un espasmo epicárdico como tal, y pues fue aliviado con la administración de nitrato en un paciente con un espasmo microvascular coronario. Y es la ergonomina, y recuerden que es muy frecuente el paciente fumador. ¿Listo? Fumador hace mucho espasmo y tú colocas pruebas, en este caso la ergonomina te va a autoprovocar el vasoespasmo. Entonces el paciente tiene dolor y eleva el ST temporalmente, ¿no? Adelante, está muy bien. La D, esta va a ser en la resonancia magnética, como les mencionaba, pues van a ser ya imágenes tardías y mejoradas por medio del medio contraste o el gadolíneo, y en un paciente con miocarditis. Y pues tiene un patrón típico de áreas hiperrealizadas, que van a ser las flechas que, bueno, ahí casi no se alcanza a ver, pero son las flechas punteadas que están ahí. Y pues nos va a sugerir un tejido fibrótico en los segmentos pues medio e inferolateral de esta imagen. Pues, no, La resonancia cardíaca se utiliza muy bien para valorar patologías de endocardio. Es el gol estándar para lo que es endocarditis, por ejemplo, miocarditis. Se visualiza mejor endocardio y permite hacer diagnóstico diferencial, ¿no? El problema es que hasta el momento no tenemos en Hermosillo, por ejemplo. Hay resonancia de otros órganos y sistemas, pero cardíaca todavía no. Pronto pensamos que se va a desarrollar, pero aún no. Estamos limitados un poquito con esta tecnología, ¿no? Adelante. Así es. Y en la E, por último, esta pues es una imagen del trombo, que es la que lo está señalando la flecha roja, y pues está en tránsito a través del foramen oval permeable por medio de la ecocardiografía transesofágica bidimensional, que pues es lo que veíamos como la tromboembolia coronaria por una causa secundaria, como es el foramen oval permeable. Ok, si hablas de foramen oval, estás hablando de comunicación de aurícula izquierda a aurícula derecha, y está perfecto. Ese trombo está en la aurícula derecha, está rumbo hacia el ventrículo derecho, ¿no? Sí, va en tránsito. Ok, adelante. Siguiente. Y bueno, ya para establecer un diagnóstico como tal de esta enfermedad, que es el infarto agudo del miocardio sin enfermedad aterosclerótica obstructiva, vamos a tener primero que el primer paso tiene que ser una historia clínica pues fuerte y con datos relevantes, o sea, juntarlos. Estos principalmente tienen que ser, por ejemplo, los antecedentes de una enfermedad viral reciente por el hecho de las miocarditis, las endocarditis, las enfermedades autoinmunes, trauma psicológico emocional previo al episodio por Takotsubo, antecedentes familiares de trombofilias, como veíamos también en la tromboembolia coronaria,
medicamentos, el uso de drogas psicoactivas y las características pues, del dolor torácico como tal que presenta el paciente. A partir de ahí, pues se debe excluir las causas potenciales no isquémicas de la elevación de las troponinas, pues como veíamos que mencionaba al principio que pueden ser muchas, como la enfermedad renal, la miocarditis como tal por sí misma, la sepsis, la tromboembolia pulmonar, el trauma y las quemaduras, por mencionar algunas, ¿no? Y a partir de esto, pues ya se debe de buscar la etiología del MINOCA como tal. Aquí pues ya se emplean las herramientas que hemos mencionado en cada una de las patologías, como la ecocardiografía, la coronografía, la resonancia, etcétera, ¿no? Y estas pues nos van a ayudar a identificar principalmente las anormalidades tanto de la movilidad de la pared del ventrículo izquierdo en sí y nos van a orientar pues al tipo de patrón y de compromiso que se tenga. Como veíamos, pues ya sea epicárdico, cuando las alteraciones contráctiles pues estén localizadas y en un solo territorio vascular, o en un patrón microvascular en el cual pues ya no se va a respetar un territorio vascular único y pues va a haber presencia de trastornos de la motilidad en varios segmentos. Ya sea, pues dependiendo del patrón, pues ya dividimos las causas pues como se han ido desglosando con anterioridad. Y pues ya aquí está más que nada en el caso de cada una de las sospechas y el estudio que se debe realizar. Siguiente. Aquí está de igual forma otro algoritmo y las diferentes causas que nos pueden dar una elevación de la troponina, pues no de característica isquémica como tal, también, y las obstructivas. Y es todo por mi parte. Doctor, Mande, queda, Ariana. queda todavía hablar sobre el uso de cocaína y COVID-19, pero ya son las 8. Sí, mira, estoy justo estaba pensando en eso. Eh, Hicieron una brillante exposición, pero lo único que no sé por qué no lo hacen es pónganme las referencias bibliográficas. Siempre es motivante ver una diapositiva y buscar y leer más sobre el tema. Es importante, es imprescindible que cada diapositiva tenga su referencia. No lo olviden. Necesito eso, que se mejore para lograr poner una excelente calificación. Necesito eso. Ariana, ¿sabes qué? Hay bastante información. Me gustaría pasarte uno o dos artículos más sobre esta parte de cocaína. Resulta que tendrá como unos 3, 4 años que estamos viendo, y esto es a nivel mundial, más infarto por cocaína. Lo que anteriormente se había descrito muy bien, años 70, años 80, pero los 90 y 2000 bajó porque el consumo era menor, otra vez ha repuntado. Y el otro punto importantísimo es que estamos en pandemia de coronavirus. Entonces también hay más información sobre infarto miocárdico por coronavirus. Entonces, yo creo que vamos ahorita a hacer una pequeña break, pequeña parada, y vamos a continuar con esto el jueves, ¿te parece? Y te voy a mandar información al correo hoy mismo para que la leas las elecciones y lo continuamos, ¿te parece? Sí, me parece bien. Sí, chicos, nuevamente los felicito, muy bonita presentación, ¿eh? Lo han hecho bastante bien. Eh, los felicito. Entonces, el jueves nos volvemos a encontrar a las 7, ¿te parece? El jueves, sí. Sí, claro que Entonces sí. vamos a terminar y vamos a... Y yo ya te envío ya el siguiente caso clínico. ok, y vamos a revisar ese caso. Sí, claro. Ok, está bien, gracias. ¿No? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, Doc. Buen día. Gracias, Doc.